Bueno. Eso debería admitirlo solo el sistema de psicoterapia. Bueno, ¿alguien se acuerda cómo se formaban los plexos? ¿Cuál era la definición? ¿Ah? Anastomosis. ¿De las ramas anteriores puede ser? Perfecto, las ramas anteriores de los nervios aquí. Hola, ¿tiene tu apellido? Anastomosis de las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Entonces, habíamos visto el plexo cervical primero, que se formaba desde el primer nervio cervical hasta el cuarto, y ahora vamos a ver el plexo braquial, que está destinado a inervar el miembro superior, ¿sí? Que se forma a partir del quinto, de la rama anterior del quinto nervio cervical, hasta el primer torácico. ¿Sí? ¿Qué era anastomosis? ¿Alguien se acuerda? ¿Era una anastomosis? Una unión. Bien. Entonces, de todos estos que figuran acá, ¿sí? De C5 hasta C1, vamos a ver que C5 y C6 se unen, se anastomosan la rama anterior del quinto nervio cervical con la rama anterior del sexto nervio cervical, ¿sí? Se anastomosan para formar el tronco primario superior, ¿sí? C7, la rama anterior de C7, queda solo y va a formar el tronco primario medio, y C8 con T1 el tronco primario inferior. ¿Sí? Así quedaría. Estos tres troncos primarios, a su vez, se dividen en ramas anteriores y posteriores. O sea, que se anastomosan, se dividen, se anastomosan, eso sería la formación de plexo. ¿Sí? Se dividen en dos ramas cada uno, ¿ven? Este se divide en dos, este se divide en dos, y este también se divide en dos. Las que están más oscuras, las que están en color naranja, o naranja rojizo, serían ramas posteriores. O sea, esas cuando se dividen se van hacia atrás. Y se unen las tres. Las tres posteriores se unen. Y forman el tronco secundario posterior. Estos son troncos secundarios. La rama anterior del tronco primario superior con la rama anterior del tronco primario medio, ¿me van siguiendo? Se anastomosan y forman el tronco secundario anteroexterno. ¿Sí? Este va a ser el tronco secundario anteroexterno. Este dijimos que era el tronco posterior que se formaba de la anastomosis de las tres ramas posteriores. ¿Sí? De las tres. Y ahora, sí. Disculpe la interrupción. Hay chicos que me parece que quieren entrar a la clase y no pueden. En este momento no me aparece nadie. Sino que si no pueden entrar, que salgan y vuelvan, intenten de vuelta. Bueno, profe, muchas gracias. No, por favor. Entonces, acá quedaba solo el C7, formando el tronco primario medio. Acá quedó solito la rama anterior de el tronco primario inferior, formando
el tronco secundario antero-interno. ¿Sí? ¿Se entiende, Mazo? Es un rompecabezas, hay que armarlo, ¿sí? Entonces, repasamos. De los 3 troncos primarios, estos son los troncos primarios. Los 3 troncos primarios. ¿Sí? Tronco primario superior, de C5 a C6. C7 queda solito, forma el tronco primario medio, y de C8 y T1, tronco primario inferior. Hasta ahí vamos bárbaros, ¿no? Bien. Los 3 troncos primarios se dividen en 2, ¿sí? Una rama anterior y una posterior. Las posteriores se juntan las 3, se unen las 3, ¿ven? Estas 3, y forman el tronco secundario posterior. ¿Sí? Tronco secundario. No miren los nombres que hay ahí. Solo escuchen. Tronco secundario posterior. La rama anterior del tronco primario superior y del tronco primario medio se juntan las dos, ¿ven? Se juntan acá y forman el tronco secundario anteroexterno. Este es posterior, este es anteroexterno. Y la rama anterior del tronco primario inferior queda solita y forma por sí sola el tronco secundario antero-interno. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Ahora sí, un poquito mejor. Bien. El tronco secundario antero-externo y el tronco secundario antero-interno se dividen en 2. ¿Ven? Este se dividió en 2 y este también se dividió en 2. 2 divisiones se unen y forman el nervio mediano. ¿Sí? Y la otra, ¿cómo? El nervio mediano. Por la rama medial sería del tronco secundario anterointerno y por la rama lateral del tronco secundario anteroexterno. ¿Sí? Forman el nervio mediano. Del tronco secundario anteroexterno sale además el nervio músculo cutáneo. ¿Sí? Músculo cutáneo y mediano. Y de la rama y del tronco secundario antero-interno sale la rama medial del nervio mediano y el nervio ulnar o cubital. ¿Sí? Ulnar o cubital. Y el tronco secundario posterior va a dar al nervio radial y al nervio circunflejo o axilar, que es este que ven acá. Esas son las ramas terminales, las más importantes. Después van a ver que hay un montón de accesorias, ¿ven? Torácico anterior, tórax dorsal, subescapular inferior, un montón de ramitas para el subclavio, para el nervio supraescapular, ¿sí? El torácico largo, todas esas son ramas colaterales. ¿Sí? Hay que saber. Las más importantes. Ahí están las ramas terminales. ¿Ven? Bueno, y así es la dirección que tiene el plexo, ¿sí? Viene de la región cervical, acuérdense de los últimos, desde el quinto cervical hasta el primer torácico, y va al miembro superior, o sea que tiene una dirección oblicua hacia abajo y hacia afuera. Vieron que nosotros dijimos que los troncos secundarios se llamaban uno posterior y el otro anterointerno y anteroexterno. ¿En relación a qué reciben ese nombre? En relación, sí, díganlo, a la arteria subclavia. Esos 3 troncos están dispuestos alrededor de la arteria subclavia. ¿Sí? O sea que la arteria subclavia cruza por adentro del plexo. ¿Sí? Y lo rodea. Acá está la arteria subclavia, ¿ven? Acá todavía no se han separado. Recién ahí se van a disponer alrededor de la arteria para llegar al miembro superior. Y acá lo vemos en el miembro superior.
¿Qué tienen que saber de esto? El recorrido, por lo menos, de los más importantes. ¿Sí? ¿Cuáles serían los más importantes? Los más largos, radial, mediano y cubital. ¿Sí? Que son los que llegan hasta la mano. Los otros, más o menos, saber hasta dónde llegan. ¿Sí? Por ejemplo, el nervio axilar o circunflejo. ¿Alguien se acuerda qué músculo inervaba de anatomía 1? Deltoides, sí, y uno más. El cortito es. Supraespinoso. ¿Sí? ¿Qué hay? Deltoides, redondo menor. No, perdón, deltoides y redondo menor. El supraespinoso es el supraescapular. Deltoides y redondo menor. Ese es el circunflejo que rodea la articulación, o sea que ese se va hacia atrás y da la vuelta hacia anterior. ¿Sí? Después tenemos el nervio mediano, que va a venir entre el músculo coracobraquial y el bíceps, viene descendiendo, cruza por el pliegue del codo en la parte medial al tendón del bíceps y del braquial anterior. ¿Sí? Medial, o sea, hacia la línea media. Y ahí desciende entre palmar mayor y flexor superficial de los dedos para llegar hasta la mano. ¿Sí? Después tenemos el nervio cubital que viene por la cara interna del brazo y a nivel de la articulación del codo se mete en el surco, esperen que ya les voy a decir, entre el epitrócleo y el ecraniano. ¿Sí? Entre el olecrano y la epitrócleo. ¿Sí? Ahí, ese es el que cuando apoyamos fuerte el codo, por ahí nos pegamos, nos corre toda una electricidad por el antebrazo y la mano. Y ese es el cubital, o nervio ulnar. Epitrócleo lecraniano. Es un trabalengua. ¿Sí? Y de ahí desciende por la cara medial del antebrazo para llegar hasta la mano también. Y el nervio radial se va hacia atrás. ¿Sí? Acá estamos viendo una vista anterior, o sea que acá no lo vemos al radial. Se mete en el surco, ¿cómo se llamaba? El canal de torsión, gracias, del húmero, junto con la arteria humeral profunda, ¿sí? Viene descendiendo, rodea de adentro hacia afuera, siguiendo el canal de torsión, el brazo, y asoma a este nivel, a nivel del pliegue del codo, ¿sí? Entre bíceps y los músculos epicondilios, para dirigirse una rama hacia anterior y una hacia posterior, esta sería la rama anterior, para inervar los músculos de la región externa y posteriores del antebrazo. Y la mano, parte de la mano. ¿Sí? Esas son las ramas terminales y esas son las colaterales del plexo braquial. Bueno, esto lo vimos recién. Ahí los tienen, miren, sin músculos. Nervio cubital por la cara medial de todo el miembro superior para llegar hasta la mano, y el nervio mediano por la cara anterior y en la línea media. ¿Sí? Y el nervio radial rodea, viene por detrás, rodea el húmero por detrás, por el canal de torsión, y se hace, fíjense que esta mano tiene la palma hacia nosotros, hacia el frente, y esta otra está así, está al revés, ¿sí? Va por detrás esto en realidad. No es que rodea y se hace anterior. Hay una rama que va hacia anterior, pero la rama más importante va por detrás, por la cara posterior del antebrazo, para alcanzar la mano. ¿Y eso se acuerdan del año pasado o no? ¿No? ¿No se acuerdan? Por ahí los más importantes sí, se repasen un poquito, los más importantes. Bueno, vamos al plexo lumbar. ¿Por qué saltamos del plexo braquial al lumbar? No hay plexos dorsales. ¿Sí? Acuérdense de eso. No hay plexos dorsales. El plexo lumbar se forma de L1 a L4. ¿Sí?
Volvemos a la misma definición, anastomosis de las ramas anteriores, del primer nervio lumbar hasta el cuarto nervio lumbar. Bueno, vamos a pasar a estudiar el libro. Este es el plexo lumbar. Fíjense que en la definición decía de L1 a L4, sin embargo acá arrancamos en T12 y terminamos en L5. ¿Por qué? Porque para la formación del plexo, el último nervio práctico le manda una expansión al primer lumbar, y una vez que recibe esa expansión se va a dividir en dos nervios que son ilio hipogástrico o ilio inguinal, o también conocidos como abdómeno genital mayor y abdómeno genital menor. ¿Sí? Cualquiera de los dos nombres es válido. Ilio hipogástrico o ilio inguinal u abdómeno genital mayor y menor. L1 también manda una expansión a L2, ¿sí? Se unen la expansión de L2 con la de L1 para formar el nervio genitofemoral o genitocrural. Y donde vean femoral también se puede reemplazar por la palabra crural. ¿Se acuerdan que la cara anterior del muslo estaba inervada por nervio crural? ¿Sí? También se le llama femoral. Cualquiera de los dos nombres es válido. Y para simplificar después el resto, L2, L3 y L4 se dividen en ramas anteriores y posteriores, y las posteriores se unen las tres, ¿ven? L3, L2 y L4, y forman el nervio femoral o nervio crural, ¿sí? Y las anteriores, que son estas más finitas que se ven acá, de L2, L3 y L4, van a formar el nervio obturador. ¿Sí? Esas serían las dos ramas terminales de este plexo. También en algunos se menciona este como obturador accesorio, que tendría casi la misma disposición, solo que estaría formado de L3 y L4 nada más. Obturador accesorio. No participa L3. Y de L2 y L3 también tenemos este nervio que acá dice cutáneo lateral femoral, que lo pueden ver como fémoro cutáneo. ¿Sí? De L2 y de L3 es una rama posterior también. ¿Y qué hace L5 acá que no participa del plexo? L5 recibe de L4 una expansión para formar este tronco, que se forma de la unión de los dos, de la expansión de L4 y de L5, que se llama tronco lumbosacro. Van a ver que en algunos libros, en algunos textos, dibujan ambos plexos juntos, el plexo lumbar y el plexo sacro, todos juntos, porque ese tronco se llama tronco lumbosacro, ¿sí? Del cual no hay ningún nervio sacro, ¿ven? Solo L4 y L5 va a sumarse al plexo sacro, por eso se llama tronco lumbosacro. El tronco se forma de nervios lumbares, pero se suma al plexo sacro, ¿sí? Por eso se llama lumbosacro. Pero nosotros los estudiamos por separado, porque si no es demasiado. Ya es de por sí, si ponemos los dos juntos se vuelven dos. Y entonces vamos a estudiar por separado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No es tan complicado, parece, pero no es tanto. A la vez que busquen, como yo les digo, busquen en internet, que hay millones de formas de dibujarlos muy simples, o de simplificarlos. Busquen así plexos simplificados, y van a encontrar un montón de videitos y van a ver que se hace muy fácil de estudiar. Bueno, fíjense, acá vemos plexo lumbar y tronco lumbosacro. Ese sería el tronco lumbosacro. De los últimos dos lumbares, ¿sí? Este sería las ramas anteriores de L2, L3 y L4 formando el nervio obturador, y acá tenemos las ramas posteriores de L2, L3 y L4 formando el nervio, nervio femoral o nervio crural.
¿sí? Acá arriba tenemos ilio hipogástrico e ilio inguinal, y después tenemos el fémoro cutáneo y el abdomen genital. ¿Sí? ¿Qué tienen que saber? Que la rama, el nervio de este sí, el femoral o crural, que es la rama posterior, fíjense, se pega a la fosa ilíaca al nervio ilíaco. ¿Se acuerdan? Del psoas ilíaco, del músculo psoas ilíaco que tenía una porción. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Sí? Fíjate, ahí se ve. Ahí, ¿ves? Ahí está el ligamento inguinal y cruza por abajo. Les decía, ¿se acuerdan que el músculo psoas ilíaco tenía una porción psoas que venía desde la columna y una ilíaca, que es ese que vemos ahí ocupando la fosa ilíaca interna? ¿Sí? Todos estos nervios atraviesan, perforan el nervio psoas, el músculo psoas, ¿sí? Para después alcanzar la cavidad abdominal. Muchos van pegados a la pared posterior del abdomen, pero por dentro, ¿sí? Estos perforan el psoas y estos tienen los posteriores pegaditos al ilíaco, se hace anterior, ¿sí? Se viene hacia anterior, cruza por debajo del ligamento inguinal para alcanzar la cara anterior del músculo. Este es el nervio crural, ¿sí? Y el otro, el obturador, va hacia el interior de la pelvis, y para inervar todo lo que es la parte del piso de la pelvis, junto con el plexo pudendo, pero ese no, ahí está no vamos. Entonces, los ramos terminales del plexo lumbar, nervio femoral o crural y nervio obturador. Esos son las ramas terminales. Y los colaterales, ilio hipogástrico, ilio inguinal o abdomen genital mayor y menor, nervio génito femoral y nervio cutáneo lateral del muslo o fémoro cutáneo. ¿Sí? Vamos al plexo sacro. El plexo sacro se va a formar, fíjense, 4 también, anastomosis de las ramas anteriores, de S1 a S4, más el tronco lumbosacro. ¿Se acuerdan? L4 y L5 que venían de la región lumbar para participar o formar parte del plexo lumbar. ¿Sí? Vamos a ver el plexo sacro. Ahí tenemos los dos, en esta imagen, ¿ven? Ahí en el círculo está el plexo sacro. Lo otro que ustedes ven es plexo lumbar, y este es el tronco lumbosacro que viene de L4 y L5 y se suma al plexo sacro. Acá lo vemos ampliado, fíjense, L4 y L5 forman este tronco que se llama tronco lumbosacro. ¿Sí? El tronco lumbosacro más ramas de S1, S2, S3 y S4 van a formar el nervio ciático. ¿Sí? El nervio ciático tiene 2 partes, ven que está dividido en 2 partes, pero ambas partes están formadas de las mismas ramas anteriores, de los mismos nervios. ¿Por qué está dividido en 2 partes? Porque en general, en su recorrido, esas partes se mantienen juntas, no en todos los casos. Se ha encontrado que en cadáveres, que es donde se estudia, en algunos se mantienen separadas, van juntas pero no están unidas, ¿sí? Y una porción va a formar el nervio peroneo, o sea, sí, el peroneo, y el otro el tibial. Ciático postizo interno y ciático postizo externo, ¿sí? Peroneo y tibial. Entonces, de acá lo que tienen que saber principalmente es que el nervio ciático se forma de todas las ramas, de las 4 ramas anteriores de los nervios que forman el plexo sacro, más el tronco lumbosacro. O sea que el ciático se forma de todo el plexo sacro, sumado al tronco lumbosacro. Desde L4 hasta S4, ¿sí? Y después salen algunos nervios, ¿ven? Glúteo superior, glúteo inferior, y el nervio pudendo, que ya esto formaría parte
para algunos autores lo separan y formaría parte del plexo pudendo. Nosotros no lo vemos al plexo pudendo, solo vemos hasta plexo sacro. Que sería lo que va a inervar toda la parte de lo que es periné, genitales, esfínter, etc. ¿Sí? ¿Qué va a inervar este plexo? El plexo sacro. ¿Y qué más? Acuérdense que del plexo lumbar teníamos parte de la pelvis y muslo, cara anterior del muslo. Cara posterior del muslo y la pierna y el pie. ¿Sí? El nervio ciático es el nervio más voluminoso y más largo que tenemos en el cuerpo. Fíjense, viene por la cara posterior, esto es una vista posterior, ¿sí? Viene por la cara posterior del muslo hasta el vértice superior del hueco o rombo popliteo. ¿Se acuerdan del hueco popliteo? ¿Se acuerdan que ahí se dividía? Exacto, ustedes estudiaban el continente y el contenido del hueco popliteo. ¿Qué nervio estaba en el contenido? El ciático popliteo interno, ¿sí? O también llamado nervio tibial, ¿sí? Ciático popliteo interno, que después en realidad se llama tibial. Y el otro, que era el ciático popliteo externo, que lo vemos acá, ahí, acá se ve, para el otro lado, se ve capaz un poquito mejor, ¿sí? Que rodeaba la cabeza del peroné y se iba a la cara anterior de la pierna. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, ¿qué hay que saber de este? ¿Por dónde sale de la pelvis? Se forma en la cara anterior del sacro. ¿Qué músculo se insertaba en la cara anterior del sacro? ¿Alguien se acuerda? El piramidal de la pelvis. Fíjense, ¿alguien reconoce estos dos que están acá? Estos dos músculos chiquitos que se ven acá. ¿O quién más? Los géminos. Gémino superior y gémino inferior. Y este de acá abajo, el cuadrado crural. Bien. Fíjense, sale de la pelvis. A ver si tenemos, me parece que hay otra. Ahí está. Miren. Piramidal o piriforme, géminos y obturador interno. Sale por la escotadura ciática mayor, por debajo del músculo piramidal de la pelvis y sobre los géminos y el obturador interno. Por arriba del cuadrado crural y ahí se mete en la cara posterior del muslo. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes eran esto? Acá que sería, exacto, los músculos isquiotibiales, ¿sí? Por fuera de los isquiotibiales. Ahí se mete para la cara interna del muslo. Perdón, para la profundidad de la cara posterior. ¿Sí? Discurre entre los músculos isquiotibiales hasta alcanzar el vértice del hueco popliteo o del rombo popliteo y se divide en dos. Ciático popliteo interno o nervio tibial y ciático popliteo externo o nervio fibular. ¿Quién era la fibular? ¿La tibia o el peroné? Peroné. El tibial es el otro. Este es tibial y este es fibular. ¿Sí? O ciático popliteo externo o peroné. ¿Sí? Entonces, plexo sacro, rama terminal, nervio ciático mayor, y las ramas colaterales están casi todas en la parte superior, ¿sí? Y son el nervio del piramidal, el nervio del obturador, del gémino superior, del gémino inferior, del cuadrado crural, y los nervios glúteo superior y glúteo inferior que van a inervar el glúteo mayor y a la glúteo inferior. ¿Sí? ¿Quedó, mazo? ¿Plexo? Bueno. Vamos con el sistema nervioso autónomo vegetativo. De este vamos a ver muy poco, ¿sí? No nos vamos a explayar tanto como en el resto. Esta parte es la que inerva las estructuras u órganos relacionados con actividades involuntarias, ¿sí? Nosotros no podemos controlar las funciones de estos órganos. Por ejemplo, no podemos regular la frecuencia cardíaca a voluntad, no podemos regular la secreción de las glándulas internas, no podemos regular la erección de los vellos y del pelo,
¿sí? Hay montones de cosas, o por ejemplo la motilidad intestinal. Ninguna de esas cosas nosotros las podemos controlar a voluntad. De eso se encarga el sistema nervioso vegetativo o autónomo, ¿sí? Entonces, es la parte del sistema nervioso que se encarga de eso. Tiene centros reguladores de las funciones autonómicas que se localizan en el tronco encefálico y en el cerebro, ¿sí? Y se divide en dos, el sistema simpático y el sistema parasimpático, con funciones antagónicas uno respecto del otro. ¿Se acuerdan qué quería decir funciones antagónicas? ¿Que era algo antagónico? Opuesto, exacto. Lo que uno estimula, el otro lo frena, ¿sí? Lo que uno acelera, el otro lo baja. Bien. El sistema parasimpático también se le llama cráneo sacro. Fíjense, ahí tenemos nervios que pertenecen o parte del sistema nervioso parasimpático acompañando pares craneales y en la parte sacra, ¿sí? Y el simpático, tenemos la cadena ganglionar simpática que se encuentra, o tóraco lumbar, ¿sí? Que se encuentra lateral o al costadito de la columna, ¿sí? En la región torácica y en la región lumbar. El simpático o dorso lumbar se encuentra distribuido por todo el organismo, ¿sí? Más allá de que la cadena ganglionar simpática esté ubicada a ese nivel o en esa región, dorso lumbar. Está inervando el corazón, los pulmones, músculo de las paredes de los vasos sanguíneos, los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y algunas vísceras abdominopélvicas. No quiere decir que estos órganos no tengan inervación parasimpática también, ¿sí? La primer neurona del sistema simpático se sitúa en la médula espinal a nivel de la columna intermedio lateral. ¿Se acuerdan cuando veíamos los cortes de la médula espinal? Que la sustancia gris tenía forma de H y que había algunas que iba variando según el nivel esa forma, pero siempre se mantenían las astas anteriores, las astas posteriores y la comisura media. También había unas astas laterales en algunas regiones, y lo vimos también, ¿se acuerdan? Chiquitas, así eran como unas incipientes astas a los laterales de la comisura. Eso sería la región que le pertenece al sistema autónomo, ¿sí? Entonces, la primera se sitúa en la médula espinal a nivel de la columna intermedio lateral de todos los segmentos dorsales y los dos primeros lumbares. O sea que solamente a ese nivel vamos a encontrar ese asta lateral. Los axones salen de la médula junto con las raíces anteriores de los nervios raquídeos, ¿sí? Van juntos, van pegaditos. Y siguen por los ramos comunicantes blancos. ¿Se acuerdan que dijimos que cada nervio daba 4 ramas? Ramas anteriores, ramas posteriores, comunicantes blancos y meningios. ¿Se acuerdan? Los comunicantes blancos son los que van a participar o que van a ir a la cadena ganglionar simpática de la región dorsolumbar. El parasimpático o cráneo sacro sería el otro, digamos, el que complementa. En el tronco encefálico va a estar formando parte de los pares craneales, ¿sí? No de todos, del tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. Y las neuronas asientan o se ubican en el núcleo de origen de ese par craneal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los pares craneales iban a tener un origen real o la cantidad de núcleos en su origen real dependía de la cantidad de funciones que tenga ese par craneal? Que algunos iban a tener 2 y otros hasta 3, por ejemplo, el nervio vago, que es el más grande, el que más funciones tiene y el que más núcleos tiene. ¿Sí? Y en la médula espinal, la primera neurona está en el asta lateral del segundo, tercer y cuarto segmento sacro de la médula. También sale por las raíces anteriores, o sea, junto con las raíces anteriores, y dejan los nervios sacros formando los nervios esplácnicos pelvianos, hacen sinapsis en los ganglios situados cerca de las vísceras que inervan, como el colon, la vejiga y otros órganos pélvicos. Alrededor de cada uno de los órganos que tienen inervación autónoma, nosotros vamos a encontrar plexos. No sé si se acuerdan, por ejemplo, que en el sistema digestivo
capaz lo vieron por ahí en alguna materia, teníamos los plexos de Meissner y de Auerbach, tenían el nombre de la persona que lo encontró. Son como redes de nervios que van envolviendo los órganos y pertenecen a esto, al sistema autónomo, ¿sí? Bueno, vamos a ver las funciones, ¿sí? Fíjense, la estructura sería el iris del ojo, ¿sí? El efecto del simpático, dilatar la pupila. La pupila tiene un esfínter, ¿sí? Y este esfínter es el que se contrae o se relaja de acuerdo a la cantidad de luz que recibe. Vieron que cuando nosotros estamos en la oscuridad está dilatada la pupila. Y cuando estamos en el sol, está chiquitita, y está contraído el esfínter de la pupila. Lo inerva el sistema autónomo, ¿sí? Entonces, los dos, el simpático y el parasimpático. Entonces, el simpático va a dilatar la pupila y el parasimpático la contrae, ¿sí? Tienen efecto antagónico. Con el músculo ciliar del ojo, el simpático lo relaja y el parasimpático lo contrae. Con las glándulas salivales, el simpático reduce la secreción, o sea que produce sensación de sequedad en la boca, y el efecto parasimpático es aumentar la secreción. Con las glándulas lagrimales, el simpático reduce la secreción, el parasimpático la aumenta. Con el corazón sería a la inversa. Aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de la contracción del simpático y el parasimpático la disminuye, ¿sí? Con respecto a los bronquios, que serían estructuras del sistema respiratorio, el simpático dilata los bronquios y el parasimpático los contrae. Con respecto al aparato digestivo, el simpático disminuye la motilidad intestinal, ¿sí? de todo el sistema digestivo, no solo intestinal, sino del esófago, del estómago, del intestino delgado y del grueso. Y el, ¿cómo? En parte. Y el efecto parasimpático es aumentar la motilidad, ¿sí? Y lo mismo, y así para un montón de funciones. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? Que uno nos va a preparar para los estados de alerta, para la defensa, para la huida, ¿sí? Que va a ser el simpático, que yo digo que no es tan simpático, porque cuando estamos bajo los efectos del sistema nervioso simpático, estamos nerviosos, transpiramos, tenemos la boca seca. ¿Sí? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes antes de entrar a rendir o no? ¿Sí? ¿Eh? Se acelera el corazón. ¿No pasa todo eso? Sí. El simpático entonces no es tan simpático. Se activa en situaciones de alarma, de miedo, de estrés, de nerviosismo, ¿sí? Y el parasimpático es todo lo contrario. El descanso, la digestión, la defecación, la diuresis, todo está regulado por el sistema parasimpático. Necesitamos relajación, sistema parasimpático. Estamos preparados para huir, estamos nerviosos, estamos alerta, sistema simpático. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y creo que acá terminamos con este. Y ahora, usted quiere buscar agua para el mate o lo que sea, vamos a ver el sistema respiratorio, que era el tema de hoy. Sí, ya está todo definido. El parcial va a ser el próximo lunes a las 10 de la mañana. La modalidad va a ser escrita, presencial, ¿sí? Van a rendir por grupos, porque no pueden entrar tantos en un aula, ¿sí? Entonces van a ir rindiendo por grupos. Después les voy a publicar en el campus, pero van a ser 2 grupos a las 10 y 2 grupos a las 10:30. O sea que es un ratito. Ustedes pueden, porque ya lo vimos con Flavia, que tenían disponible ese horario, ¿sí? De 10 a 11, y ahí se desocupan. Multiple choice, no hay tiempo para más, ¿sí? 20 preguntas, multiple choice, medio punto cada uno, ¿sí? Hacemos una grilla y ustedes leen la pregunta y pasan a la grilla. Y lo único que se toma en cuenta es lo que ponen en la grilla.
O sea que el examen lo pueden rayar entero, pero la grilla tiene que estar clarita, no tiene que tener enmiendas, no tiene que estar tachada, no tiene que estar, y con letra imprenta mayúscula. Vayan y busquen qué es imprenta mayúscula, por favor. Porque nunca falta uno que pone imprenta minúscula y no sabemos si es una E, si es una C, si es una D o una B. Hagan por favor el esfuerzo de escribir en imprenta mayúscula y la letra lo más clara posible. ¿Sí? Lunes 24, 10 de la mañana, dos grupos, y 10:30 otros dos. ¿Sí? En este aula y uno de aquel lado. Sí, creo que la sala de investigación me parece que es la que está del otro lado. ¿Sí? Solo sistema nervioso. Solo sistema nervioso. Respiratorio que vamos a ver hoy quedará para la segunda. No, las semanas que rindan no tienen prácticos ni teóricos. ¿Sí? O sea, la semana que viene solamente vienen a rendir. La otra semana la van a tener libre porque el 1 de mayo es el Día del Trabajador y es lunes. ¿Sí? Entonces van a hacer el recuperatorio la otra semana. Van a tener 15 días para repasar. Así que no pueden no aprobar. ¿Sí? Lo ideal sería que todos aprobaran. Siempre es el parcial que más les cuesta, pero lo ideal sería que todos aprueben. Van a tener de todas maneras, como les digo, 15 días para preparar el recuperatorio. Así que los que no puedan pasar el escrito del parcial, tienen tiempo para repasar bastante para el recuperatorio. Y después sí, ya nos volvemos a encontrar con clases de vuelta. ¿Sí? Que se nos pasa el tiempo volando y cuando... La otra, no sé prácticos, pero no, creería que no. Por eso damos respiratorio hoy, ya les queda para el práctico después de la semana que se dé el tema que sigue, que es circulatorio, dan el práctico de respiratorio. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué es el sistema respiratorio, chicos? ¿Qué función tiene el sistema respiratorio? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve? Sí, para respirar. En realidad para ventilar. Sí, Sí, el sistema respiratorio es el que nos permite hacer el intercambio de gases, ¿sí? En la sangre. Aunque, digamos, todo va por vía aérea, el intercambio de gases se produce a nivel alveolar con la sangre. Entonces, la función va a ser oxigenar la sangre, la principal, ¿sí? Y la segunda es generar el soplo vocal. ¿Qué es el soplo vocal? Es ese flujo de aire que nos permite producir la voz, ¿sí? Regular la salida del aire para que nosotros podamos hablar. ¿Sí? Hablar, gritar, cantar, pero funciones que tienen que ver con la voz. Y los componentes del sistema respiratorio van a ser desde las fosas nasales hasta los pulmones y las pleuras. ¿Sí? Todo lo que encontremos entre fosas nasales y pulmones y pleuras pertenece al sistema respiratorio. Entonces vamos a encontrar las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los pulmones y las pleuras. Esto lo vamos a dar por sabido de anatomía, ¿sí? Si no, no vamos a terminar más. Ustedes se acuerdan cómo estaban formadas las fosas nasales, o dónde están, más o menos. Vamos a hacer una división, sí, antes de seguir. Por un lado nosotros tenemos lo que son fosas nasales y por otro lado tenemos lo que es la nariz. ¿Alguien me sabe decir cuál es la diferencia? Sí, ¿qué más? Más o menos, pero sí, habría más. ¿A qué le llamamos fosas nasales? Miren la imagen. La parte ósea. ¿Y esto tiene hueso? No tiene hueso, ¿sí? La nariz está formada por un esqueleto cartilaginoso. Entonces, la diferencia entre fosas nasales y nariz sería fosas nasales la parte ósea del cráneo y la nariz sería la parte cartilaginosa que se proyecta hacia anterior desde los huesos del cráneo, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien. Esto ustedes lo saben, tiene un techo, tiene un piso, tiene paredes laterales, tiene un tabique medio formado por ¿quién?
Ya vi que las fosas nasales. ¿Y quién más? Bomer y quién más. La lámina perpendicular del etmoide, ¿se acuerdan? Bien. Bueno. Esto, ¿no? El orificio anterior se llama orificio piriforme y el orificio posterior, esto sí es importante, se llaman coanas, ¿sí? Las coanas son las que van a comunicar con la faringe, ¿sí? ¿Reconocen ese huesito que está ahí? Ajá. Algunos le dicen la Gómez y otros le dicen el Gómez. Bueno, estos serían las paredes con los cornetes, paredes laterales, ¿sí? Que también participan los cornetes. Y vamos a lo que es la laringe. Faringe la vemos, si no está en este Power, me parece que no, o sí, bueno, no me acuerdo. Si está en este y si no la vemos con digestivo también porque es un órgano compartido, y entre dos sistemas. Pero me parece que sí que está acá después. Laringe, ¿qué es la laringe? Es el órgano de la fonación, y el órgano esencial de la fonación. El que forma en los hombres la nuez de Adán, o bocado de Adán, se ve en la cara anterior del cuello. Tiene un esqueleto cartilaginoso formado por cartílagos medios e impares y cartílagos laterales y pares. ¿Cuáles son los cartílagos impares? Cricoides, tiroides y la epiglotis, y los laterales y pares aritenados, corniculados y de Rasbir o Morgan. Esta es la laringe, ¿sí? El esqueleto. ¿Reconocen este hueso? El hueso hioides, ¿sí? El hueso hioides. Si nosotros quisiéramos ubicar el hioides, ¿a dónde iríamos a poner la mano? Bien. ¿Dos no me saben? Más arriba. No me voy a apretar, voy a empezar a toser y no para más. Acá. Si nosotros apretamos y deglutimos, se siente el hioides. El hioides sería, sin serlo, el esqueleto óseo de la lengua, porque desde el hioides salen los músculos que van a formar, no todos, pero los huesos de la lengua. Y esto que vemos acá, que es la epiglotis, lo podemos ver nosotros sin hacer un corte, sin ver un preparado anatómico. ¿Podríamos vernos la epiglotis? ¿Cómo? ¿Mm? Abriendo la boca grande, sacando la lengua diciendo ah, como te dice el médico cuando vas porque tenés faringitis o algo por el estilo, ¿sí? Lo que vemos atrás, que se asoma como una media luna, eso es el cartílago epiglótico, la epiglotis. Fíjense, ese cartílago que vemos ahí en la imagen de perfil. Y esto es la imagen posterior, la vista posterior, ¿sí? Acá adentro están las cuerdas vocales que son las que nos permiten hablar. Por eso este es el órgano de la fonación, ¿sí? Entonces, tenemos como estructuras cartilaginosas el cartílago tiroides, que es el más grande de todos, que es el que se palpa en la cara anterior del cuello, sobre todo en los varones, se nota mucho más, ¿sí? Que tiene forma como de libro abierto, así, y el lomo del libro sería lo que vemos acá en la cara anterior, ¿sí? Y atrás, ven, está abierto. Este es el borde, un borde, y acá vemos el otro, ¿sí? Está así, abierto hacia atrás. Después tenemos la epiglotis, el cartílago epiglótico en la línea media, ¿sí? Que tiene forma como de cucharito, de raqueta, y que se une por un ligamento bien fuerte justamente al lomo del libro, pero del lado interno. ¿Sí? Se sujeta ahí, se prende ahí. Porque esto necesita movilidad. El cartílago epiglótico, la función que tiene es, exacto, a la vía aérea. Entonces cierra el orificio superior de la laringe. ¿Sí? Cuando nosotros deglutimos, vieron que abrimos la boca y decimos, ay, vemos la epiglotis ahí asomando allá atrás. ¿Sí? Cuando nosotros tragamos, la epiglotis hace esto, baja y ocluye el orificio superior de la laringe para que el bolo alimenticio pase por arriba y se vaya hacia dónde. Hacia el esófago, perfecto. Vamos adelantando digestivos.
¿sí? Y el otro cartílago, impar y medio, es el cricoide. Este cartílago que es chiquito por delante, si nosotros lo miramos por delante, parece como un anillo traqueal, un poquito ensanchado hacia los laterales, pero que en la parte posterior es bien grande y dice que parece, la forma del cartílago cricoide es un anillo de sello. ¿Vieron que antes se usaban los anillos para sellar con lacre? Con esos anillos que tenían como una mesa, una plataforma grande arriba. Bueno, eso parece cartílago cricoide. Sí, este, eh, no sé, me mata. Capaz que sí, pero no me acuerdo. Ahora vamos a ver. No sé todo, chicos, hay cosas que me olvido. Ya lo vamos a buscar. Después tenemos otra más. Y esta es la membrana tiroidea, ¿sí? Que está uniendo el cartílago tiroides al hueso ioide, ¿sí? Tiroidea, y esta es la cricotiroidea. ¿Ven? La membrana cricotiroidea, que une el cartílago cricoides al cartílago tiroides. Ahí es donde se perfora cuando se pone el tubo, el tubito endotraqueal, ¿sí? El Montgomery, que se llama. Y estos serían los impares, los aritenoides, que son, estos son los que te tienen que acordar sí o sí. Y los otros no importan, pero de los impares, estos dos. Los aritenoides, porque los aritenoides son como dos pirámides que están puestas sobre la parte posterior del cartílago cricoides, que acá tiene como dos elevaciones y hay una articulación ahí de tipo trocoides. ¿Se acuerdan cómo eran las trocoides? Las pivot, ¿sí? Entonces permite que estos, que son no triangulares, sino como pirámides triangulares, pivoten en esa articulación y abran y cierran las cuerdas vocales. Entonces, esos son súper importantes. ¿Ven? Ahí tenemos cartílago cricoides, eso sería una vista supero anterior. Lo que vemos, esto es posterior y esto es anterior, ¿sí? Acá tenemos una vista posterior. Cartílago cricoides y aritenoides. Cartílago cricoides, aritenoides y las cuerdas vocales. Cuando estos giran para la línea media, los dos, las cuerdas vocales se cierran y cierran la glotis. Hablamos de un cartílago epiglótico o epiglotis. Y el espacio que queda entre las cuerdas vocales se llama glotis. Marquen la diferencia, porque es una preguntita que siempre aparece. Sale, estoy soplando. ¿Sí? Porque la glotis es un espacio y la epiglotis es cartílago. ¿Sí? Bien. ¿Seguimos? Y acá hay algo que no aparece. Bueno. Lo mismo que vimos hoy, cartílago epiglótico, hueso ioides, membrana tiroidea, cartílago tiroides, membrana cricotiroidea, cartílago cricoides. ¿Sí? Ese sería el esqueleto. El ioides no participa del esqueleto de la laringe, ¿sí? Solo la laringe se une al ioides, pero no participa del esqueleto. O sea que sería un esqueleto fibrocartilaginoso, ¿sí? Membranas y cartílagos. Y después se continúa hacia abajo con los anillos traqueales para formar la tráquea. Sepan que hay músculos intrínsecos y que hay músculos extrínsecos. Y esos músculos, la función que van a tener va a ser mover esto que ven acá, que son los cartílagos aritenoides, para que abran y cierren la glotis y permitan que pase el soplo, o que se produzca el soplo vocal, ¿sí? El que nos permitía la fonación, emitir la voz, el sonido, ¿sí? Entonces hay dilatadores y hay constrictores. Hay constrictores, estos por ejemplo, miren, cuando se contraen, tiran
de este vértice del cartílago cricoides, del cartílago aritenoides, y hace que se aproximen las apófisis vocales. Apófisis vocal se llama ese vértice del cartílago, cerrando el espacio glótico. Cierran la glotis, ¿sí? Aproximan las cuerdas vocales. Cuando se contraen los que vienen hacia la línea media, como estos de acá, ¿sí? Entonces hacen el movimiento inverso y se abren. Se separan los ligamentos vocales, se abre la glotis. Y así se vería el pasaje del aire, ¿sí? Esto sería una vista superior, pero desde adentro, con un endoscopio, ¿sí? La glotis abierta y la glotis cerrada. Esto que vemos acá es la epiglotis. Esto es la glotis, ¿sí? Y esto sería el orificio superior de la laringe. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Más o menos. Vuelvo para atrás. Sí. En realidad, las cuerdas vocales están revestidas por una mucosa, ¿sí? Que las envuelve, por eso quedan así como láminas, pero la parte engrosada, el ligamento, está en la parte blanca. ¿Sí? Eso que vimos recién es esto. Fíjense, cartílago cricoides, cartílago tiroides, cartílago epiglótico. Cuando la lengua empuja el bolo alimenticio, este baja y cierra este orificio de acá. ¿Se entiende? Un corte sagital del cuello, de la cara y el cuello. Y esto que sí está la faringe acá. Esto que vemos acá es la faringe. Y la faringe se divide en tres partes porque se comunica con tres órganos. Una parte que se llama nasofaringe, que se comunica con las fosas nasales. ¿Sí? Las coanas, ¿se acuerdan? Orificio posterior, acá. Ahí, a ese nivel, coanas. Comunican con la nasofaringe. ¿Sí? ¿Ven que ahí hay un orificio? Ahí, que dice tuba auditiva. Ahí estaría la trompa de Eustaquio que comunica con el oído. Por eso, cuando tragamos, a veces estamos medio resfriados, el oído se tapa o se destapa. ¿Sí? Por esa comunicación que tiene con la faringe. Entonces, primera porción, nasofaringe, porque está comunicada con las fosas nasales. Segunda porción de la faringe, orofaringe o faringe bucal, porque está comunicada con el orificio o con la cavidad oral. ¿Sí? Ahí, esa parte de la faringe. ¿Qué es esto que se ve acá atrás? Bien, la columna vertebral. Y esta porción, la última porción de la faringe, se llama laringofaringe porque está comunicada con la laringe. ¿Sí? De las tres, ¿cuáles corresponden al sistema respiratorio? ¿Qué les parece? Las tres. Las tres, ¿sí? Las dos primeras, sí, pero la tercera también. Y para el sistema digestivo, ¿cuáles? Las dos últimas, ¿sí? Esta es la única que es exclusivamente respiratoria, ¿sí? La nasofaringe. Bueno, sigamos. ¿Entienden esa imagen? ¿No? No se dan ni la más pálida idea de lo que es. Sí, es una vista posterior. Esto es el cráneo. Y acá, fíjense, vemos el maxilar inferior. ¿Ven? Ahí. Maxilar inferior y un corte del cráneo. ¿A qué altura? Por detrás de las fosas nasales. ¿Sí? Entonces, lo que vemos acá es lo mismo que estábamos viendo hoy, pero revestido de mucosa. Entonces, acá vemos las coanas, los dos orificios separados por el tabique nasal, y esto que se ven acá que parecen pelotitas, en realidad son los cornetes. Y al estar revestido de mucosa y ser redondeadito, se ven así. ¿Sí?
Esto va a ser el paladar blando o velo del paladar con la úvula. Esto que se ve acá es la raíz o la base de la lengua, ¿sí? ¿Ven que tiene un aspecto rugoso? Por las papilas, ¿sí? De la superficie de la lengua. Y esto es el orificio superior de la laringe. Esto es la epiglotis que baja y cierra ese orificio cuando deglutimos, para evitar que los alimentos o los líquidos se vayan a la vía aérea. Cuando nosotros queremos hacernos los cancheros y hablamos comiendo, ¿sí? Acá puede haber una falta de coordinación y por ahí se nos va algo a la vía aérea y nos pegamos una ahogada espectacular. ¿Sí? No, la epiglotis es parte de la laringe, ¿sí? Pero, claro, la función que tiene es ocluir el orificio superior de la laringe, o sea, tapar la vía aérea para que el alimento cruce y siga hacia el esófago, a través de la faringe, a través de la laringofaringe, cruce hacia el esófago. Esa es la función. Y esto que vemos acá, ¿qué será todo esto? Todos estos músculos que se ven acá. Así desde la base del cráneo hacia abajo. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Quién estaba por detrás de la laringe? A ver, vamos a volver un poquito. Miren, acá está la laringe. Laringe, coana, paladar blando, base de la lengua, que es lo que estamos viendo desde posterior en la otra diapositiva. ¿Qué hay por detrás? ¿Qué hay por detrás? ¿Qué era esto? No acá los huesos, esto. Esto. Sí, la faringe. Miren, ahí está el corte. Esa línea de puntos amarilla. ¿Ven la línea de puntos amarilla acá? Por ahí pasa el corte. Miren, a ver si se ubican mejor ahora. Lo que hicimos fue sacar la columna vertebral, ¿sí? Y lo que vemos acá abierto es la faringe. La faringe abierta por detrás. Retiramos la columna vertebral. Hicimos un corte frontal. Y estamos viendo desde posterior las coanas, el paladar blando con la úvula, la base de la lengua y el orificio superior de la laringe, y toda la laringe, pero revestida de músculos y mucosas. ¿Sí? No vemos los cartílagos. Hacia abajo continuaría la tráquea, y esto es la faringe abierta por detrás. ¿Se entiende? ¿Sí? Mejor, porque por ahí a veces ponemos algunos en y esto que se ve acá, ¿alguien se imagina qué puede ser? ¿Qué glándula tenemos a esa altura? ¿Tiroides? Sí, la tiroides, exacto, la tiroides. Miren, la misma imagen, la misma imagen. Este espacio que queda entre faringe y laringe, cuando se cierra ahí, se llaman recesos piriformes. Nada, título informativo. Y esto es esto mismo, pero cerrado. ¿Sí? Y ahí están los músculos de la faringe. Constrictor inferior, constrictor medio y constrictor superior. Se superponen uno sobre el otro, pero de abajo hacia arriba. Y el inferior tapa al medio y el medio tapa al superior. Bueno, nada. Tráquea. Generalidades. Entre 11 y 12 centímetros de largo, ¿sí? De longitud, desde debajo de la laringe, ¿sí? Después del cartílago cricoides arrancaba el primer anillo traqueal. Y 20 milímetros de diámetro transversal por 14 de ancho posterior, o sea que es aplanadita, es como ovalada, ¿sí? Está formada por 12 a 15 anillos cartilaginosos que no son completos, no son anillos cerrados, sino que están abiertos en su parte posterior. Acá tenemos uno, en un corte, sería un corte transversal de la tráquea, y vemos el anillo, el cartílago, ¿sí? Abierto hacia atrás, cerrado por músculo y por mucosa y por membranas, ¿sí?
Bueno, a nivel de la torácica 5, o sea, de la vértebra torácica 5, o B5, dorsal 5, se bifurca. Encontramos lo que se llama carina traqueal o espolón traqueal, ahí termina la tráquea, y se divide en dos bronquios principales. Esto está a la altura del ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es el que nosotros tocamos acá en el pecho, entre el manubrio esternal y el esternón, y el cuerpo del esternón. Acá eso se llama ángulo de Lewis. Hay gente que lo tiene muy marcado y hay otros que no. ¿Sí? Pero estaría ahí. Y está recubierta por mucosa por dentro, por epitelio cilíndrico ciliado. ¿Se acuerdan? El ciliado que se movía todo el tiempo. Bien. Esto que vemos en amarillo es el cartílago. Esto es el epitelio interno, ¿sí? Con las glándulas. Y acá vemos el músculo liso que cierra por detrás los anillos para que quede formado un tubo, ¿sí? Bueno, esta es una imagen de un preparado anatómico, y un corte, donde se ve la tráquea, el espolón traqueal o la carina y la división en los dos bronquios principales o bronquios fuentes. No sé por qué hay imágenes que no salen. Ahí estaría a ese nivel el ángulo de Lewis, ¿eh? Entre lo que sería el manubrio esternal y el cuerpo del esternón. Y ahí está, a esa altura está la carina o la división traqueal. Bronquio principal o bronquio fuente izquierdo y bronquio principal derecho. Bueno, ¿esto qué es? Esto acá arriba. Estos dos, ¿eh? Laringe, bien, laringe. Y lo que sigue, la tráquea, la carina traqueal o espolón traqueal y los dos bronquios principales, ¿sí? Acá lo vemos separado del árbol bronquial chiquito, ¿sí? Vemos los más importantes. Nosotros tenemos que estudiar toda esta división de bronquios, que se llama segmentación bronquial y segmentación pulmonar. Vamos a encontrar que a medida que, miren, acá tenemos la tráquea, los dos bronquios principales que dijimos, que iban uno a cada pulmón, y después tenemos la división de acuerdo a la cantidad de lóbulos que tiene cada pulmón en bronquios lobares, ¿sí? O sea que van a los lóbulos. El pulmón derecho tiene 3, el pulmón izquierdo tiene 2. Y después siguen dividiéndose por dicotomía, o sea, en dos, cada uno de esos bronquios se van dividiendo en porciones cada vez más chiquitas, ¿sí? Hasta llegar a los bronquiolos respiratorios. Desde bronquiolos hacia arriba se llama zona de conducción, porque solo conduce el aire hacia abajo. Nosotros respiramos y el aire va ingresando. A partir de los bronquiolos respiratorios, eran esos bronquios de calibre bien chiquito, que tienen algunos alvéolos en sus paredes, ¿sí? Cada vez más, hasta que llegamos a los conductos alveolares, a los sacos alveolares, ¿sí? Donde todo es alvéolo, ¿sí? Esa es la zona de transición y zona respiratoria. La de transición va a ser esta, ¿sí? Y la respiratoria va a ser esta, ¿sí? O sea, acá va a haber intercambio de gases y acá no. Acá va a haber hematosis y acá solo conducción del aire. Los bronquios, fíjense que ya no tienen esa estructura de anillos abiertos como tenían la tráquea y los bronquios principales, ¿sí? Los bronquiolos de calibre cada vez más chico empiezan a perder esa estructura de anillo cartilaginoso y pasan a tener placas de cartílago, ¿sí? Todo eso que ustedes ven como manchitas, como si fuera una jirafa, esas manchitas son plaquitas de cartílago, ¿sí? Entre las membranas, ¿sí? No, como ni bien se dividen. Donde empieza la zona de transición. Si antes tenemos anillos.
Y después se empiezan a perder cada vez más, por eso, no sé si alguna vez a alguno le pasó, se producen los espasmos bronquiales, ¿sí? Que se cierra el bronquio, o a los asmáticos les pasa que se cierra el bronquio porque no tiene la estructura cartilaginosa que lo mantenga abierto. Entonces se contrae la musculatura lisa, el bronquio se cierra y el aire no puede salir. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio y alvéolos y sacos alveolares. En el alvéolo vamos a encontrar que hay todo una red, ¿sí?, de vasos sanguíneos que están en íntimo contacto con la pared del alvéolo, donde se produce el intercambio gaseoso o hematógeno. ¿Sí? Vamos a ver los pulmones. ¿Sí? Los pulmones tienen forma de medio cono. Nosotros tomamos un cono completo, lo dividimos al medio, cada pulmón sería medio cono. Y entonces vamos a ver que tienen una cara interna que es plana, que va a estar mirando hacia la línea media, que se llama este espacio que hay entre los pulmones mediastino. ¿Sí? Por eso también van a encontrar en algunos textos que dice cara mediastínica del pulmón, ¿sí? La que mira hacia la línea media, la cara interna sería la cara mediastínica. Después tiene una cara externa, que es convexa, que es la que va a estar en contacto con la caja torácica, ¿sí? Y una base, o cara inferior, que es cóncava porque está apoyada sobre la cúpula del diafragma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el diafragma tenía forma de cúpula, redondeadito? Entonces esa cara va a ser cóncava, ¿sí? Pesan aproximadamente entre 500 y 600 gramos, una diferencia de 100 entre uno y otro, porque el izquierdo es más chico porque le está cediendo parte de su espacio, de su volumen, al corazón. Entonces tiene como una porción menos. Y va cambiando de color a medida que la persona va creciendo, ¿sí? En el recién nacido es rojo, en el niño es rosado, en el adulto es blanco grisáceo, y en el anciano tiene un color azul oscuro tirando a negro, a negro grisáceo, diría, ¿sí? Y en los fumadores también, mucho más. La consistencia es esponjosa. Si nosotros apretamos un pulmón, vamos a escuchar que crepita. Crepita se llama crepitación al ruido que hace cuando lo comprimimos, ¿sí? Pero a pesar de tener esa consistencia esponjosa y elástica, es muy resistente, no se rompe con facilidad, ¿sí? Es muy resistente porque tiene mucho tejido colágeno. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos y va a estar separado cada uno de esos lóbulos por cisuras. La cisura principal es la cisura oblicua que nace en la cara posterior y viene justamente dirigiéndose oblicuamente hacia adelante, primero hacia afuera, hacia adelante y hacia abajo, y después tiene una cisura horizontal que nace de la parte media de la cisura oblicua y se dirige hacia el borde anterior, ¿sí? Y el izquierdo solamente tiene la cisura oblicua que lo separa en 2 lóbulos, nada más. Y después tenemos el revestimiento de cada uno de los pulmones, que son las pleuras, que van a tener una hoja visceral y una hoja parietal. ¿Qué quiere decir que tiene una hoja visceral y una parietal? La hoja visceral es la que está en íntimo contacto con la víscera, con el órgano. ¿Se acuerdan de las meninges? Que había la más interna, ¿cuál era? La pía madre, que se metía en todas las cisuras, los surcos, rodeaba todas las circunvoluciones bien pegaditas a la sustancia gris de la corteza. Y después teníamos la dura madre que estaba pegada al hueso. Bueno, acá sería algo parecido. Tenemos la capa o la hoja visceral que se mete en las cisuras del pulmón y lo envuelve, y la hoja parietal que está más adosada a la cara interna de la caja torácica, pero que ambas a nivel de lo que se llama hilio del órgano, que vamos a ver que todos los órganos de aquí para adelante tienen un hilio, ¿sí? Que es un espacio, a nivel del hilio se pegan una con la otra, o sea que sería como una bolsa de doble, no sé si me explico. Pulmón derecho, esto sería un corte del pulmón, un corte transversal, una cara plana o mediastínica interna y una cara externa convexa. Acá vemos, pulmón derecho, cisura horizontal,
y cisura oblicua que viene de atrás y lo divide en un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. 3 lóbulos para el pulmón derecho, solo la cisura oblicua para el pulmón izquierdo, lo divide en un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Fíjense que acá se alcanza a ver que la cara media cínica no es plana, sino que es cóncava, ¿sí? Y la cara inferior también, muy excavada, ¿sí? Ahí están todas las diferencias. Miren, este es el cartílago, ¿ven la forma que tiene? Como triangular, ese es el cartílago que se llama espolón o carina traqueal, a partir del cual se divide en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Bien. ¿Qué es la segmentación broncopulmonar? Es la división de cada uno de los bronquios que van a ir a airear, o sea, llevar aire a cada uno de los segmentos en los que se divide el pulmón. Entonces vamos a tener que el pulmón derecho tenía 3 lóbulos, un lóbulo superior, un medio y uno inferior. Entonces, el bronquio principal derecho se va a dividir en un bronquio lobar superior, en un bronquio lobar medio y en un bronquio lobar inferior. ¿Sí? Un bronquio para cada lóbulo. Y lo mismo en el lado izquierdo, bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. Pero a su vez, cada lóbulo se divide en segmentos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que este sería un segmento pulmonar que va a estar aireado por un segmento bronquial. ¿Se entiende? ¿Sí? Volvemos un cachito para atrás. ¿Ven que hay colores y números? Esos son los segmentos de los pulmones, de los lóbulos. Acá solamente tenemos un segmento a modo temático para que lo vean. Entonces vamos a ver que, fíjense, bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior, a ver, todas las referencias. Eso sería pulmón izquierdo. Acá, miren. El pulmón izquierdo, más allá de que solamente tiene 2 lóbulos, el lóbulo superior es mucho más grande porque solo está la cisura oblicua, ¿sí? Que venía casi hasta la parte inferior. Entonces, si bien tiene solo 2 lóbulos, el bronquio lobar superior, o sea, el que va al lóbulo superior, dentro del lóbulo se divide en 2. La parte superior, que sería esta, con estas 3 ramificaciones, se llama culmen. Por eso está en el mismo color, ¿ven? El culmen es la parte superior del lóbulo superior izquierdo. ¿Se entiende? Y la parte media o la parte más inferior del lóbulo superior izquierdo se llama língula y tiene estos 2 segmentos. Entonces, el bronquio lobar superior se va a dividir en culmen y língula. Y el culmen se divide en apical, que va a la parte más superior, al vértice del pulmón, dorsal, que va hacia atrás, y ventral, que viene hacia anterior, dentro de esta parte superior del pulmón. La língula se divide en superior e inferior. Entonces, en la parte de abajo del lóbulo superior tenemos un segmento superior y uno inferior. No, uno hacia arriba y otro hacia abajo. En el derecho sí. Ahora lo vamos a ver al derecho. Y el inferior tiene 5 segmentos, ¿sí? Un segmento que se llama basal medio o paracardíaco porque va hacia el lado del corazón, ¿sí? Basal medio o paracardíaco. Uno que se llama apical posterior
que va hacia la parte superior del lóbulo inferior, y los otros son todos basales. Basal lateral va hacia la parte lateral del lóbulo inferior izquierdo. Basal posterior va hacia atrás, basal anterior y basal medial o paracardíaco. Son 5 segmentos en el lóbulo inferior. ¿Sí? Eso tienen que saberlo. Es feo, pero hay que saber. Vamos al otro. Ay, ¿qué pasó? Bueno, no sé qué pasó, falta una diápora. Me falta. En el derecho teníamos 3 lóbulos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, el lóbulo superior, que sería este segmento, tiene 3, igual que acá. Solo que acá es uno solo, que se divide en culmen y língula, y acá son 2. Superior, que tiene apical, dorsal y ventral, y el del medio cambia, este es superior e inferior, el del lado derecho es anterior y posterior. ¿Sí? Es lo único que cambia. Y el inferior tiene 5 segmentos igual que este. Apical posterior, basal lateral, basal posterior, basal anterior y basal medio paracardíaco, igual que el inferior izquierdo. ¿Sí? O sea que acuérdense que lo único que cambia es el lóbulo medio, que en lugar de tener un segmento superior y uno inferior, tiene uno anterior y uno posterior. Después todo igual. ¿Sí? Bueno, así se ve en un microscopio la cara, lo que sería la estructura del pulmón, donde están los alvéolos. Esa es la estructura que tiene. Bien. Esto es una maqueta, ¿sí? Acá vemos el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. En el lóbulo, este es el pulmón derecho, y en el lóbulo superior, fíjense, los 3 segmentos, ¿ven? Superior, posterior, perdón, apical, sí, dorsal y ventral. Y acá, lateral y medial, ¿sí? Distinto del lóbulo izquierdo. Bueno, lo que quería mostrarles es esto. Todo esto que se ve acá, que está en color beige, en la línea media, se llaman órganos del mediastino. Ese espacio que queda entre los pulmones se llama mediastino. Por eso les decía que a veces a la cara medial se le llama cara mediastínica. ¿Sí? A su vez, ese espacio tiene un montón de divisiones. Nosotros no las vamos a ver. ¿Sí? Pero hay un mediastino superior, hay un mediastino inferior, hay un mediastino anterior, hay un mediastino posterior. Cada órgano está ubicado en eso y es como muy complejo. Es demasiado. Yo lo que quiero mostrarles es esto. Esto es la cara mediastínica de los pulmones. Como no tenemos espacio de sobra, ¿sí?, en el cuerpo, todo está bastante compactado. Entonces, al estar todo tan juntito, los órganos del mediastino, que son estos que ustedes ven acá, dejan sus huellas en las caras mediastínicas de los pulmones. ¿Ven que están todos marcados? ¿Sí? Este es el pulmón izquierdo y este es el pulmón derecho. Este espacio que se ve acá, que tiene como forma de raqueta, o no sé, de cucharita, eso se llama hilio del pulmón. El hilio de un órgano, quieren anotarlo, el hilio de un órgano es el espacio por donde entran y salen los elementos del pedículo. Ahora vamos a ver qué es el pedículo. Pero sepan que hilio es un espacio. El hilio de un órgano es el espacio por donde entran y salen los elementos del pedículo. Y el pedículo de un órgano son todos los órganos que entran y salen de ese órgano. ¿Sí? El pedículo sería todo esto que se llama paquete vasculonervioso. ¿Sí? Venas que salen, arterias que entran, nervios que entran, vasos linfáticos, a veces algún ganglio. Todo eso se llama pedículo de un órgano. ¿Sí? Como
como ayuda a memoria, dicen por ahí que el pedículo se puede agarrar. ¿Sí? El ilio no, como un espacio. El pedículo es una estructura, ¿sí? O un conjunto de estructuras. Entonces, este es el ilio del pulmón. Se localiza en la cara mediastínica. Y acá, ¿qué vamos a encontrar? El bronquio principal, la vena, la arteria pulmonar, ¿sí? Que está pintada de azul, porque la arteria pulmonar es la única arteria del cuerpo que lleva sangre con dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? Y las dos venas pulmonares que salen del pulmón para ir al corazón. ¿Sí? Y lo mismo en el lado izquierdo. El bronquio principal o bronquio fuente, la arteria pulmonar y las dos venas pulmonares que salen, además de nervios y ganglios linfáticos y vasos linfáticos. Bueno, vamos a ver quién deja huella en la cara mediastínica del pulmón izquierdo. Esta huella grande, ¿de quién va a ser? Del corazón, exacto. Y esto que está saliendo acá del corazón, da la vuelta por arriba del ilio, la arteria aorta, exacto. Fíjense, corazón, arteria aorta, y estos tres que son los tres vasos más importantes que salen del callado de la aorta. Esta curva que hace la arteria aorta se llama callado, ¿sí? Y el callado de la aorta tiene tres ramas grandes que nacen justamente en el ápice de la curva, que son la arteria carótida izquierda, la subclavia, la carótida y el tronco brachiocefálico derecho. Después lo vamos a ver cuando veamos circulatorio. Ahí. Pero sepan que huella cardíaca o huella del corazón y arteria aorta con sus ramas. Y esta que se ve acá, ¿quién va a ser? ¿La huella de quién? A ver si se dan cuenta. ¿Quién va bajando hacia la cavidad abdominal pegadito a la tráquea atrás? Si nos vamos para arriba cuando vimos laringe y faringe, el esófago. Entonces el esófago también deja su huella ahí atrás del ilio del pulmón. Y de este lado tenemos esta que viene acá, que va a ser la vena cava inferior, la vena cava superior y la arteria pulmonar cilíndrica, el tronco de la arteria pulmonar. ¿Sí? Lo que se ve, esta parte que se ve acá hacia atrás, sería a los costados de la columna. ¿Sí? Está la columna vertebral y la cavidad que dejan las costillas. ¿Sí? Eso sería. Ahí sería la altura de la columna vertebral. Las curvas que dejan las costillas, no me sale ahora el nombre. ¿Quedó? Miren, arteria aorta, los tres troncos del callado y el esófago. ¿Sí? Lo que vimos en la otra imagen, lo mismo. Y acá la huella cardíaca. Y de este lado el esófago y la vena cava superior e inferior. Bueno, esto es por separado, cada uno. Los elementos, estos que están acá, son los elementos del pedículo pulmonar. Ahí lo tienen. Un bronquio principal, dos arterias, bronquio principal, arteria pulmonar y venas pulmonares que son dos. ¿Sí? Ahí faltarían los nervios y los linfáticos. Pero los más importantes son esos. Lo mismo en el pulmón izquierdo, ¿sí? Los elementos del pedículo son los mismos en ambos. Ahí vemos el vídeo del pulmón izquierdo. Y acá vemos el revestimiento pleural. ¿Sí? A ver si pueden interpretar esta imagen. Esto que se ve acá en naranja, el diafragma. Esto que vemos acá, ¿qué será? El pulmón,
por los bronquios, ¿sí? Acá en verde, ¿quién estaría en ese espacio? El corazón. Y esto en celeste que vemos acá, ¿qué será? Esta es la pleura parietal, la que se adosa a la pared de la caja torácica, ¿sí? Al diafragma, a las costillas y al mediastino. Acá está cortada, ¿ven? Esta es la pleura parietal. Y la que está pegadita acá, esa línea celeste que vemos pegada al pulmón y que se mete en la cisura, ¿ven? Que se mete ahí en la cisura y viene y da la vuelta y deja todo el espacio que se llama ilio del pulmón, y esa es la visceral, la pleura visceral. Entre ambas pleuras, de las dos hojitas, tenemos una microscópica cantidad de líquido pleural, ¿sí? Que lubrica una con otra para que durante los movimientos respiratorios no rocen y se produzca inflamación, ¿sí? Ese líquido que lubrica permite que los movimientos respiratorios no produzcan ningún tipo de sensación ni de reacción, ¿sí? Esto es un bronquio por dentro, así se ve la luz del bronquio, no es un cilíndrico, ¿sí? Bueno, creo que ahí terminamos. Bueno, esto es la topografía. Esta debe ser la última, ya la libera. Fíjense hasta dónde llega el ápice del pulmón. ¿Alguna vez escucharon o vieron que se hace una perforación acá arriba para sacar el aire? ¿Escucharon o vieron? ¿Saben para qué es eso? ¿Qué aire sacamos? ¿Qué aire se saca cuando se perfora ahí? Se perfora ahí porque fíjense, acá tenemos la primer costilla y abajo la clavícula, ¿ven? Esta es la clavícula y esto es la primer costilla. Y el vértice del pulmón o el ápice del pulmón sobresale 1,2 centímetros por arriba de la primer costilla. Y la base del pulmón llega hasta la 10ª vértebra dorsal. Pero la pleura parietal, la que se pega a la pared del tórax, llega hasta la última, ¿ven? Hasta la última vértebra dorsal. A veces se forman en la superficie del pulmón pequeñas burbujitas, debilidades de la pared pulmonar que se llaman bullas, ¿sí? Y esas bullas a veces se rompen. Y cuando nosotros respiramos, que hacemos fuerza para meter el aire, parte del aire que metemos dentro del pulmón empieza a salir por ese orificio de la bulla y se empieza a acumular entre la pleura visceral y la pleura parietal. Y empieza a ocupar un espacio, evitando que el pulmón en ese lugar se pueda expandir, ¿sí? Entonces, el pulmón empieza cada vez a expandirse menos y a llenarse más de aire entre una pleura y la otra. Y realmente es una emergencia, ¿sí? Entonces, a veces lo que hacen es hinchar ahí arriba, perforando la pleura visceral para que ese aire escape. Y después eso lo van a ver en otra materia. Pero les cuento por qué pasa eso. ¿Y por qué? Porque sobresale el vértice del pulmón, sobresale por arriba de la primera costilla. Bueno, nada, otra imagen para que vean más o menos las relaciones. Y listo, terminamos. Chicos, la semana que viene entonces